Filipenses capítulo 2. Amén. Vamos a estar leyendo ahí del verso 12 al verso 18. Filipenses capítulo 2, del 12 al 18. ¿Lo tenemos? Amén. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Tome su lugar. Muy bien, dice aquí lo que Dios nos trae en esta tarde es: ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Y antes que nada, mi hermano, pues no, yo no testifico porque pues yo les quiero dar lugar a ustedes, pero gracias a Dios, también le doy gracias a Dios por estos días que me ha permitido estar en este lugar, en las escuelitas. Yo era una de las personas, mi hermano, que le había dicho a mi hermana, no voy a poder porque, pues por la niña, y mi mamá pues no puede estar viniendo por la gasolina. Pero gracias a Dios, mi hermano, que Dios puso en el corazón de mi esposo decirme, dile a tu mamá que se quede aquí en la casa para que no gaste mucho en gasolina. Y gracias a Dios que mi mamá ha estado ahí. Bueno, pues le digo a mi mamá, ¿qué dijo Dios? ¿Cuál que te vas a quedar? Te vas a ir y te voy a regalar 2 días llenos de agua para que te pongas a lavar. Y gracias a Dios, mi hermano, porque pues puedo estar aquí apoyándoles. Antes era alumna, gracias a Dios que ahora nuestra maestra ahora es la directora, como quien dice. Y bueno, pues puede ver el fruto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que antes éramos alumnos, ahora somos maestros, ahí apoyando, enseñándole a los niños lo que un día a nosotros se nos enseñó. Y pues gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar en este lugar, enseñándole a estos niños que les hace falta aprender más de nuestro Dios. Y pues bueno, que Dios nos siga ayudando, amén. Que como acabamos de leer aquí, lo que vamos a ver el día de hoy es que dice, Dios es el que pone en ti el querer como el hacer, o sea, Dios es el que hace todas las cosas, mi hermano. Entonces, quiero leerle aquí lo que acabamos de leer, pero se lo voy a leer en otra versión, mi hermano, para que lo entendamos mejor. Me gustó mucho cómo dice aquí. Dice así: queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Dice aquí, ahora que estoy lejos, está hablando el apóstol Pablo, mi hermano. Dice, ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense. Fíjense bien lo que dice aquí, mi hermano. Dice, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Verso 13 dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace, fíjense cómo dice, porque así lo quiere. Dice el 14, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes le estaba diciendo allá a los Filipos, perdón, sí, ¿verdad? Pero mi hermano, es palabra para nosotros, dice,
para que no pequen y no puedan culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, dice, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Verso 16, nunca dejen de creer en el mensaje que da vida. Así yo podré estar orgulloso de ustedes el día que Cristo vuelva y sabré que mi trabajo y mis esfuerzos no fueron inútiles. 17. Ustedes confían en Dios y le sirven, y eso es como si le prestaran una ofrenda. Tal vez a mí me maten. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba hablando desde la cárcel, mi hermano. Dice, tal vez a mí me maten, y entonces mi muerte será parte de esa ofrenda a Dios. Si esto llega a suceder, fíjese cómo responde. Dice, seré muy feliz y quiero compartir esa alegría con ustedes. 18. Alégrense pues conmigo. Fíjese qué bonito explica aquí, mi hermano, pero lo que vamos a ver es esto. Ocupémonos de nuestra salvación, dice, con temor y temblor. ¿Por qué, mi hermano? Porque muchas veces no le tomamos importancia a nuestra salvación, a esa salvación que Dios, que Cristo nos regaló a través de su sacrificio. Entonces, dice, con respeto y devoción, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Entonces, mi hermano, una de las cosas que me llama la atención y que me interesó aquí de los escritos del apóstol Pablo es que él es, dice, intensamente práctico. ¿Por qué? Porque siempre relacionan la doctrina y el deber, relacionan la fe y el personaje, y relacionan la fe y vida. Y para él, mi hermano, para el apóstol Pablo, todas estas cosas eran inseparables y hoy en día son inseparables. Tiene que ir una con la otra. Entonces, el apóstol Pablo en los versículos siguientes continúa exhortando a la congregación, mi hermano. ¿A qué? Dice, a tener el mismo sentir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era ese sentir, mi hermano? Dice, no solo de humildad, dice, sino también de obediencia. ¿Por qué? Ahí en el verso 8 lo dice. Pues la muestra máxima de la humildad es la obediencia a nuestro Dios. Entonces, no podemos, mi hermano, y se nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? Y la Biblia lo dice, no podemos decir que somos humildes si no queremos obedecer lo que Dios nos manda. Entonces, Jesús nos dejó un máximo ejemplo, porque dice su palabra que nuestro Señor Jesucristo vino y se humilló a sí mismo, dice, y se hizo obediente, nada más un día. Dice, se hizo obediente hasta la muerte. Entonces, esa obediencia, mi hermano, es la que estos versículos nos exhortan a cada uno de nosotros. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor, mi hermano. Ahorita vamos a ver unos puntos bien importantes. Entonces ahora, dice, habiendo descrito el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él se basa, mi hermano, sobre este ejemplo para su exhortación, dice, a un esfuerzo sincero, ¿hacia dónde? Dice el apóstol Pablo, hacia que prosigas tu proceso, el progreso espiritual, que progresemos, mi hermano, usted y yo espiritualmente. Entonces, en este pasaje, el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros como cristianos, ¿a qué? A trabajar por nuestra salvación. Ya se nos dio, mi hermano, pero su palabra ahorita leímos, dice, cuídala, dedícate. Ahorita leíamos la otra versión, quiero que entiendas lo que es cuidar la salvación que nuestro Dios nos dio. ¿Y cómo la vamos a entender? Ahorita vamos a ver. Aquí en esta palabra vemos, observamos varias cosas que vamos a empezar a explicar ahorita. Pero aquí el apóstol Pablo, mi hermano, nos hace un llamado para que los hermanos de la congregación de allá de Filipos obedezcan a nuestro Dios, que hagan, dice, lo que agrada al Señor. Les estaba invitando a que ellos siguieran agradando a nuestro Dios. Entonces, que siguieran haciendo lo que era agradable a Él.
Y lo mismo es para cada uno de nosotros, que aunque su pastor, o sea, el apóstol Pablo, no estaba presente, porque como decía ahorita, él se encontraba desde la cárcel, mi hermano. Desde la cárcel él estaba siguiendo, preocupándose por esa iglesia, por esa gente, esa congregación que había dejado. Entonces, él no podía estar ahí con ellos. Por eso les dice, ahora más que nunca, quiero que cuiden más de las cosas que a Dios le agradan. Por eso el apóstol Pablo, mi hermano, quería que la congregación de Corinto aprendiera algunas lecciones que nosotros como iglesia tenemos que tomar muy en cuenta y tenemos que agarrarlas para nosotros. Y vamos a ver estas dos lecciones que el apóstol Pablo recalca aquí. Número 1, mi hermano. Vamos a ver dos tipos de obediencia. ¿Cuántos saben que hay dos tipos de obediencia, mi hermano? Fíjense que el primer tipo de obediencia es cuando solo estamos presentes ante otras personas. Y creo que muchas de las veces algunos de nosotros hemos hecho esto. Que hacemos caso para quedar bien con la persona. Pero, mi hermano, esta es una forma muy común de obediencia. Es muy común de que el ser humano practique este tipo de obediencia. Hecho solo cuando estamos alrededor de otras personas. ¿Para qué? Para quedar bien con las demás personas. Entonces, ¿por qué, mi hermano? Porque tenemos lo que otros puedan pensar, lo que otros puedan pensar de nosotros. Amén. Entonces, como yo quiero que la persona piense bien de mí, yo me comporto bien. Y creo que todos lo hemos hecho. Bueno, yo lo he hecho en algún momento. El querer obedecer porque hay personas alrededor de mí para que la otra persona no piense mal. Y es una obediencia común en el ser humano. Entonces, sin embargo, mi hermano, el apóstol Pablo no quería, lo que estábamos leyendo aquí, no quería que la obediencia de los filipenses fuera de esta manera. ¿Por qué, mi hermano? Porque entonces este tipo de obediencia iba a ser lo que se llama en otra parte ser de vista, obediencia de vista, pero no una obediencia genuina, como nuestro Dios nos lo pide. Entonces, ahí en Colosenses, capítulo 3, verso 22, dice, se lo voy a leer en otra versión, que dice, ustedes, esclavos y esclavas, deben obedecer en todo a sus amos aquí en la tierra. Y fíjese bien cómo dice aquí, dice, no lo hagan para quedar bien con ellos y solo cuando los están mirando. Más bien, háganlo con sinceridad y por respeto al Señor. ¿Ven? Dice, obedezcan a sus amos aquí en la tierra, pero no quiero que lo hagan porque los están viendo, sino que dice, quiero que lo hagan con toda sinceridad, 1, y 2, por respeto al Señor. Entonces, su fe, mi hermano, si esta obediencia fuera así, de solo por vista, entonces esa fe, mi hermano, fuera una fe ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Una fe que se activa, solo si el entorno lo favorece. O sea, no es una fe que siempre esté encendida en cada uno de nosotros. Ese es el tipo de obediencia número 1. Pero ¿cuál era la obediencia que el apóstol Pablo les estaba pidiendo? Hay otra que dice, hecho en ausencia de otros. Esto quiere decir que aunque no haya gente, la persona sigue siendo obediente. Esta es la forma apropiada de obediencia. ¿Cómo? Hecho para agradar a Dios, no a los hombres. Yo obedezco porque quiero agradar a Dios. O sea, no a la conciencia ni a nadie más. No para sentirme yo bien de que hice algo bueno, sino que yo quiero obedecer porque quiero que mi Dios esté contento con lo que he hecho. Este tipo de obediencia, mi hermano, es el que permanece fiel. Este tipo de obediencia es el que pase lo que pase, siempre va a estar ahí. Venga lo que venga, me guste o no me guste, siempre va a estar ahí. ¿Por qué?
porque yo lo estoy haciendo por agradar a Dios, porque yo lo estoy haciendo para que Dios esté contento conmigo, no para quedar bien con el hombre. Y era el tipo de obediencia, era lo que el apóstol Pablo les estaba exhortando a la congregación de aquel tiempo y lo que Dios nos exhorta hoy en día. No hagan las cosas por vista, para que otros te vean. Hazlo para agradarme a mí. Todo lo que hagas, dice su palabra, todo lo que hagas, y ahorita vamos a llegar ahí, dice, hazlo sin murmurar. Hazlo para agradarme a mí. Entonces, este tipo de obediencia, mi hermano, que Pablo, era el que el apóstol Pablo esperaba en la vida de esta congregación, de estas personas. Hacer las cosas para Dios por amor, dice, no por obligación ni por imposición, sino hacerlas por amor, porque me nace, porque quiero agradar a mi Dios, no porque me estén obligando. Era lo que el apóstol Pablo les estaba exhortando, porque dice, porque entonces yo sabré que no he corrido en vano y podré alegrarme cuando Cristo vuelva. Entonces, dice ahí en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Todos los cristianos no deberíamos de necesitar, puse aquí a un capataz, a una persona que esté ahí diciéndonos para hacer nosotros las cosas para nuestro Dios, sino que su amor mismo nos mueve, mi hermano, nos estimula el amor de Dios a hacer las cosas. Entonces, en los ministerios de la iglesia, al igual que usted en un trabajo o en su hogar o en cualquier otro lugar, deberíamos, mi hermano, de tener esa iniciativa propia. Y a mí me da mucho gusto, mi hermano, porque ahora en lo de las escuelitas se ve, y lo comentaba con mi mamá, digo, todas con una iniciativa, o sea, no hay nadie que ande detrás de las personas, de que hace esto, hace aquello, ayúdame, sino que hay una iniciativa propia. O sea, que no necesitamos empujones, mi hermano. No debemos de necesitar empujones para venir a este lugar o para realizar alguna actividad o para hacer cualquier cosa que sean las cosas de Dios. Era lo que el apóstol Pablo les decía. No quiero que hagan las cosas obligadas, sino que sea el amor de Cristo quien los mueva a hacer las cosas. Entonces, dice ser motivados por el mismo amor y misericordia de Dios en nuestra vida. Qué bonito es, mi hermano, ver. Y yo recuerdo mucho que cuando estábamos más chiquillos, acá la líder nos decía, no esperen a que les diga, muévanse. No esperen a que yo les diga, saquen mesas o acomoden sillas. Ya lo saben. Y gracias a Dios, mi hermano, porque puede ver el fruto. Puede ver el fruto. Entonces, eso era lo que el apóstol Pablo decía. No lo hagan, que no haya necesidad de que anden detrás de ustedes, sino que todo lo que hagan, lo hagan porque les nace hacerlo, porque el amor de Cristo está en ustedes. Entonces, implica el trabajo del hombre y de Dios, mi hermano. Ahí verso 2 y verso 13. Dice, el hombre tiene un papel para jugar en su salvación. Hechos 2:40 dice, Pedro siguió hablando a la gente con mucho entusiasmo. Les dijo, sálvense del castigo que les espera a todos los malvados. Y también escribió más tarde, mi hermano, a los cristianos ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 10 y 11 dice, verso 10 y 11 dice, hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo, fíjese bien, mi hermano, cómo dice, y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, y aquí está el secreto, mi hermano, si usted y yo nos esforzamos más por hacer estas cosas que a Dios le agrada, dice, de ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida
en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que reina para siempre. Pero ¿qué tengo que hacer yo? El verso 10 lo dice. Dice, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por todo esto. De este modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Ahí está el secreto. Esforzarnos, mi hermano. Por eso ahí le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Tiene que haber un esfuerzo en cada uno de nosotros. Tiene que haber que pongamos nosotros de nuestra parte. ¿Por qué? Porque decíamos en días pasados, a veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Y nosotros estar bien cómodos en casa, sin hacer nada. Y dice Dios, esfuérzate. Esfuérzate, porque de este modo nunca vas a fracasar en tu vida cristiana. Ahora entendemos por qué hay tanto cristiano. Se va a oír feo, mi hermano, pero por qué hay tanto hijo de Dios fracasado. Porque no hay un esfuerzo en nosotros, porque no queremos poner parte de nosotros. ¿Por qué? Porque dice, porque no cuidas tu salvación con temor y temblor. Porque, y vamos a llegar más adelante donde dice, porque ya tengo la salvación y quiero vivir una vida liberal, que al cabo que la salvación Dios me la regaló. Y no es así, mi hermano. Entonces, el hombre no está totalmente quieto, dice aquí cuando llega su salvación. También debemos de tener miedo y temblor al resolver nuestra salvación. Dice, hay un lugar para el tipo correcto de miedo en la vida de un cristiano. El temor del Señor, dice su palabra, es el principio para el conocimiento. O sea, la sabiduría, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Amén, dice Proverbios 1:7. El temor del Señor hará que uno odie el mal, mi hermano. El temerle a Dios y no de, ay, tengo miedo, le tengo miedo, sino respetar a nuestro Dios. Dice Proverbios 8:13, los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. Está escrito, mi hermano. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. ¿Cuántos obedecemos a Dios, mi hermano? Tenemos que aborrecer el mal. Si usted y yo amamos a nuestro Dios, si usted y yo obedecemos a Dios, dice, tienes que aborrecer el mal. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad ni vive como es debido. El temor del Señor prolongará la vida. Proverbios 10:27 dice, quien obedece a Dios vivirá muchos años, pero el malvado no vivirá mucho tiempo. Y lo hemos visto, mi hermano. Lo hemos visto hablando de gente que conoció de Cristo y que se apartó. Terminan mal, mi hermano. Terminan mal. Muchas de las veces es lamentable porque sus vidas terminan trágicas. Entonces, obedecer a Dios, podemos asegurar que viviremos muchos años, y no solamente aquí en la tierra, mi hermano, sino que tendremos una vida eterna. Entonces, el temor del Señor proporciona una fuente de confianza. Proverbios 14, 26, 27 dice, el que aborrece a Dios ya tiene un poderoso protector para él y para sus hijos. El que obedece a Dios tiene larga vida y ha escapado de la muerte. Muchas cosas, mi hermano, que nos trae el temer a Dios, el respetar a nuestro Dios, el hacer las cosas que Dios nos pide que hagamos. Entonces, ahí hay otro que dice, el temor del Señor conduce a una vida satisfactoria y perdona a uno de mucho mal. Proverbios 19:23 dice, obedece a Dios y vivirás, así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Si en usted y en mí está la obediencia a nuestro Dios, mi hermano, dice, ten por seguro que vas a poder dormir tranquilo. Y no nada más eso, sino que no tendrás ningún temor. ¿Por qué cree que hay mucha gente que no puede dormir, mi hermano? Hay mucha gente que no puede dormir. ¿Por qué? Porque no tiene esa paz que solamente Cristo da.
porque no tiene esa paz que solamente nuestro Dios nos da. ¿Cuándo? Cuando yo estoy bien con Cristo. ¿Cuándo? Cuando yo obedezco a Cristo, esa paz viene y llena todo mi ser, dice, y puedes dormir tranquilo. Entonces, fíjese mi hermano, impulsado por el temor del Señor, ¿a qué? Decíamos ahorita, a odiar el mal y recurrir a Dios, donde vamos a encontrar sabiduría, donde vamos a encontrar vida, donde vamos a encontrar honor. Aparte dice, también vendrán a encontrar ese amor que disipa cualquier tipo inapropiado de miedo. Me está echando porros ahí la bebé. Primera de Juan 4, versos 17 y 18 dice, si en verdad amamos, y quiero que ponga atención en este texto, ponga atención, dice, si en verdad amamos a los hermanos, hablando de todos nosotros, mi hermano, y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. ¿Cuántos amamos, mi hermano? Dice, no tienes por qué tener miedo cuando Cristo venga a juzgar. Si el amor de Cristo está en ti, si amas a tus hermanos, no tienes por qué tener miedo, dice nuestro Dios. No tienes. Dice, si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, entonces es porque no ha aprendido a amar. Fíjese lo que hace el amor, mi hermano. Por eso una y otra vez en la palabra de Dios se nos dice, ámense. Ámense unos a otros. Ámense. El que dice tener a Cristo y no ama, dice entonces no es mío. ¿Por qué? Porque dice porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Si no tenemos amor, mi hermano, dice entonces, es por eso que a veces usted, bueno, no vamos a decirlo, pero por eso mucha gente a veces tiene miedo. ¿Por qué? Porque dice, porque no han aprendido a amar. Muchos, mi hermano, nunca experimentaron tanto amor de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no han tenido ese temor y ese temblor en primer lugar. Mi hermano, si usted y yo, y qué bueno que todos nosotros estamos en este lugar, pero a eso voy, de que cuando usted y yo entendemos que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, siempre estamos en este lugar. Siempre estamos, y aunque no estemos, estamos buscando continuamente de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que corremos un peligro. Porque sabemos que corremos un peligro si usted y yo no buscamos de Dios, si usted y yo no nos llenamos de la palabra de Dios, si usted y yo no tenemos comunión con Dios, aunque ya sea salvo, mi hermano, hay un peligro de que usted y yo nos podamos quedar por no buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el error en el que mucha gente está cayendo y ha caído, de que dicen, la salvación no se pierde. Ya Dios me la regaló y yo soy salvo, por gracia somos salvos. Pero dice, cuídala, con temor y temblor, porque el diablo te puede engañar. Y podemos caer, mi hermano, y podemos quedarnos si Cristo viene. Entonces, la arrogancia, mi hermano, es la que entra en el ser humano. ¿Cuándo? Cuando se sienten seguros de eso, porque dice, la arrogancia de la seguridad, es decir, vivir una vida sin freno, sin temor a Dios, por el simple hecho de ser salvo y no poder perder esa salvación que Él nos ha dado. Y por eso mucha gente que se dice ser cristiana viven una vida con libertinaje, porque caemos en ese error de decir, yo ya soy salvo y ya nadie me la puede quitar. ¿Y qué pasará, mi hermano, si yo estoy haciendo algo malo y la muerte me sorprende? ¿A dónde voy? Si estoy haciendo algo que a Dios no le agrada y por decir yo soy salvo y la muerte me sorprende, ¿a dónde iré, mi hermano?
El cristiano no debe de vivir una vida de orgulloso libertinaje, dice aquí, sino una vida reverente de agradecimiento a Dios por su misericordia y por su bondad. Ser agradecidos con nuestro Dios, mi hermano. Cuidar de esa salvación, era lo que el apóstol Pablo les estaba ahí diciendo. Dicen, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Dios también está muy involucrado en nuestra salvación, mi hermano. Dice ahí, pero muchos podemos decir, yo no puedo cambiar. Y yo he escuchado mucha gente, mi hermano, que ha dicho así, es que no puedo. Por más que quiero, no puedo cambiar. No puedo. Entonces, gente que dice, yo ya no quiero seguir en esta vida de pecado, yo ya no quiero seguir haciendo lo que hago, quiero cambiar. Y es por eso que ahí en el verso 13 nos dice que Dios es el que nosotros produce el querer como el hacer. ¿Pero qué dice? Pero quiere un corazón dispuesto a querer cambiar. Las palabras que el apóstol Pablo utiliza ahí para hablar de producir en nosotros el hacer lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Fíjese cómo es, la palabra griega es energeo, que significa energizar. Quiere decir que para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder transformar nuestra vida, para poder vivir, mi hermano, una vida agradable a Dios, fíjese bien lo que dice. Dios mismo nos energiza, que es el significado en el griego. Dios mismo nos energiza. Él mismo nos da la capacidad para cambiar nuestra vida. Pero debe de haber una decisión en mí. Debe de haber un compromiso en mí, un corazón dispuesto a querer cambiar. Ahora se usa mucho ahí en las redes sociales, ¿verdad? En que Dios te empodera, ¿verdad? Pero Dios nos da el poder, mi hermano. ¿Nos da el poder para qué? Para que tengamos la capacidad. ¿De qué? De dejar de ser víctimas. Porque caemos en el error, mucha gente cae en ese error de hacerse la víctima. ¿Qué es esto, mi hermano? De comenzar con su poder humano a querer transformar lo que está viviendo. ¿Y qué pasa, mi hermano? Dice, Dios te da la capacidad, te da el poder. ¿Para qué? Para que ya no sigas viviendo una vida de víctima, de siempre estarte victimizando, es que esto, es que lo otro. ¿Cuántos han conocido gente que se hace la víctima? Dice ahí una señora, ¿verdad? La víctima. Que se hacen las víctimas. Dice, yo te doy el poder para que ya no sigas viviendo una vida de víctima. Te doy la capacidad para que puedas transformar tu vida. ¿Para qué, mi hermano? Para que puedas cambiar esa vida de víctima. ¿Por qué? Por propias decisiones del ser humano, mi hermano. Dice, sino usemos el poder que Cristo nos ha dado para decidir vivir de una manera diferente. Versículo 13 dice, Dios es el que hace, el verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, es decir, que cada uno de nosotros, por medio del poder de nuestro Dios, en que Él nos ha dado, podemos decidir cambiar, dice, y llevar a cabo ese cambio en nuestra vida. Como dice ahí en Filipenses 4:13, ¿qué dice? Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, mi hermano, escribe, porque es Dios quien obra en ti. O sea, ¿qué está dando a entender? Que usted y yo no estamos solos. No estamos solos. No estamos solos en nuestros esfuerzos para servir a Dios. Que Dios siempre está ahí, mi hermano. Su Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarnos a usted y a mí. ¿De qué manera Dios trabaja en nosotros? Pablo identifica dos formas. Uno, querer.
Primera forma, el querer. Dios nos ayuda en nuestro deseo y motivación para hacer su voluntad en nosotros. Número 2, hacer, porque dice, Él es el querer, el que produce en nosotros el querer, como el hacer. Entonces, número 2, el hacer. ¿Qué es esto? Él trabaja junto con nosotros. Junto con nosotros. No dice, Dios es el que hace todo. Junto con nosotros. Esto no niega, mi hermano, que el hombre sea un agente moral libre. El apóstol Pablo ya ha dicho que trabajes en tu propia salvación. Cuídala, trabájala. Pero cuando nos ofrecemos, mi hermano, en servicio a Dios, Él se vuelve nuestro piloto. Dice ahí en Hebreos 13, versículos 20-21, dice, el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesús y por medio de la sangre que Jesús derramó al morir, hizo un pacto eterno con nosotros. Somos el rebaño de Jesús y Él es nuestro gran pastor. Por eso le pido a Dios de paz que haga que ustedes sean buenos y perfectos en todo, y que Jesucristo los ayude a obedecerlo. Que Jesús reciba la gloria y la honra por siempre. Amén. En nuestra conversión, Él comienza un nuevo trabajo en nosotros. Dice, y tiene la intención de completarlo. Como dice ahí en Filipenses 1:6, dice, Dios empezó el buen trabajo en ustedes. Y estoy seguro, dice, de que lo irá perfeccionando hasta el día de que Jesucristo vuelva. Entonces, a través de su Espíritu Santo, mi hermano, a través de su Espíritu e Hijo que mora en cada uno de nosotros, nos da la fuerza que usted y yo necesitamos. Por eso no podemos decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Efesios 3:16 dice, por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que por medio de su Espíritu, fíjese bien, que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Fuertes de ánimo, para que sea lo que sea que seamos en el Señor, sea por su gracia. Primera de Corintios 15:10. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y por eso soy apóstol. No desprecié el poder especial que me dio y trabajé más que los otros apóstoles. Este verso ya lo habíamos leído. Aunque en realidad todo lo hice gracias a ese poder especial de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, dejemos de hacernos las víctimas y decir yo no puedo. Es que a veces se nos hace, he escuchado gente decir, ¿verdad? Es que es mucho el gasto que hay, pero en nuestros testimonios hemos testificado cómo Dios ha proveído para que usted y yo estemos en este lugar escuchando de su palabra, mi hermano. Entonces, desafortunadamente, mi hermano, mucho pueblo de Dios obstaculizan la obra de Dios en sus vidas. Desafortunadamente, mucho pueblo de Dios pone obstáculos en su vida, en su actitud tibia, o hace una pregunta, o es falta de fe en Dios. ¿Será que nos hace falta fe? Que a veces no creemos del todo y es por eso que dudamos. Entonces Dios puede trabajar, mi hermano. Y dice Dios, yo estoy dispuesto a hacerlo en ti. Pero necesito que me des el permiso. Porque Dios, como todo buen caballero, si nosotros no queremos, Él se hace un lado. Pero si yo digo, Señor, yo quiero que me ayudes a progresar espiritualmente. Yo quiero crecer más en ti. Ya no quiero poner obstáculos para que tú crezcas más en mí, dice Dios. Yo lo hago junto contigo. Entonces, sabiendo que nuestro Dios está obrando en nosotros, mi hermano, esto debería de proporcionar más motivación. ¿Para qué? Para resolver nuestra salvación. Entonces, a medida que vamos leyendo, mi hermano, a medida que vamos escuchando los mensajes que se nos dan en este lugar,
aprendemos que uno debe de trabajar en la salvación, en nuestra propia salvación, de cuidarla, de protegerla, porque también su palabra dice ahí, cuida, que nadie tome tu corona, cuídala, porque va a venir otro y si estás descuidado, esa corona se le va a dar a aquel. Entonces, sigue diciendo verso 14, mi hermano. ¿Qué dice el verso 14? De ahí de Filipenses 2. ¿Lo tiene? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. El apóstol Pablo habla en estos versículos del complemento de nuestra obediencia. ¿Qué quiere decir? Una buena actitud. Una buena actitud. Y las palabras allá en el original nos dan más luz a lo que Pablo quiere enseñarnos. Murmuración, que quiere decir conguismo, que significa, ya habíamos dicho en mensajes anteriores, murmullo en voz baja, con tono amenazador o con un tono descontento. Y a veces no tanto en voz baja, mi hermano. A veces así, que todo el mundo lo sepa. Cometemos el error de murmurar. Dice, háganlo todo sin murmuración. Háganlo todo sin contienda, o sea, háganlo con una buena actitud, porque no lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo para mí, dice Dios. Hazlo todo como si lo hicieras, hazlo todo para Dios, por agradar a Dios. Entonces la palabra contienda significa dialogismos, que quiere decir debate, es decir, buscar una razón para hacer lo que le han mandado. Como por ejemplo, ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Podríamos decir, ¿verdad? Nosotros de niños le decíamos al papá o a la mamá, ¿y por qué yo? Dígale a aquel, ¿verdad? ¿Y por qué yo? Si aquel es el más chico o aquel es el mayor. Decir esto, mi hermano. ¿Y por qué Dios me pide que haga esto yo? ¿Por qué no le dice al otro? Es decir, mi hermano, andar pidiendo explicaciones por lo que tenemos que obedecer. Dice Dios, no busques explicaciones, no andes de preguntón, hazlo por amor a mí nada más. Hazlo porque lo estás haciendo para mí, no para aquella persona. Murmurar, mi hermano, fíjese bien que a través de lo que leemos en la Biblia, vemos que por murmurar fue la caída de Israel. Y si no, búsqueme ahí 1 Corintios 10. Hay una advertencia ahí. 1 Corintios capítulo 10, versos 10 y 12. ¿Qué dice? Si murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, y estas cosas que acontecieron como ejemplo, están escritas para molestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Fíjese bien, déjame se lo leo aquí. Tampoco debemos quejarnos, dice, como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Verso 11. Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en los últimos tiempos. Verso 12. Por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. ¿Quiénes estamos viviendo en los últimos tiempos? Nosotros, mi hermano. Dice, quedó escrito. Para aquellos que vivimos en los últimos tiempos, aprendamos que el pueblo de Israel por murmurar, dice, vino el ángel de la muerte y los mató. No lo hagamos, mi hermano, murmurando las cosas. Hagámosla porque el amor de Cristo está en nosotros y en nosotros nace el hacerlo para nuestro Dios. Eso también, mi hermano, puede ser un problema entre mucho pueblo de Dios de hoy,
cuando nos enfrentamos a diversas dificultades o en diversas situaciones. Pero se nos dice que Dios está siempre dispuesto a ayudarnos, mi hermano. Ahí en 1 Corintios 10, lo leyeron, ¿verdad? Verso 13. 1 Corintios 10, 13, ¿qué dice? Que nos sea mal, Sí. pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también justamente con la tentación a la venida para acomodar y soportar. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que puedan soportar. Dice, además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Así que no hay excusas de que es que la tentación es que el diablo me tentó. No, dice, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Y que Él está en nosotros tanto para hacer su voluntad como para trabajar. Entonces no hay excusas, mi hermano. Cuando venga una tentación a nuestra vida, porque el enemigo siempre está tentando al Hijo de Dios. Dice Dios, yo estoy para ayudarte. Acuérdate que mi Espíritu Santo está en ti para decirte cómo vencerlo. Filipenses 2:13 dice, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y lo hace, lo que leíamos al principio, porque así lo quieren. Entonces, ¿por qué nos vamos a quejar, mi hermano? Es una pregunta. ¿Para qué quejarnos? Más bien, dice el apóstol Pablo, alégrate, regocíjate por la oportunidad que tienes de pasar por tribulaciones. Regocíjate. ¿Por qué, mi hermano? Porque nos dan nos pasamos por esas tribulaciones, ¿para qué? Para poder desarrollarnos espiritualmente. Dice Romanos 5:3-5, pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así, mi hermano, fíjese bien, tener que sufrir porque sabemos que así vamos a aprender a soportar el sufrimiento. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, mi hermano, fíjese bien, y si Dios nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Así que dice, no llores, regocíjate, porque estás siendo capacitado para soportar. Y entonces, dice, si ya fuiste capacitado para soportar, dice, serás aprobado por Dios y tendrás la seguridad de la salvación. Qué bonito, ¿cuántos les da gusto? Así que ya no nos quejemos, mi hermano, cuando pasemos por tribulaciones, por pruebas. Dice, gózate, gózate porque estás siendo lijado. Está siendo lijado. Santiago 1, versos 2 y 4, hermanos en Cristo. Ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Cuántos se gozan, mi hermano, cuando están en dificultades? No nos gozamos. Pero aquí se nos da palabras de ánimo. Dice, siéntanse felices cuando pasen por dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben de resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Así es la palabra, mi hermano. A lo mejor muchas veces, mi hermano, en el momento no nos gozamos, pero conforme van pasando los días, vamos viendo cómo Dios se va moviendo en esa dificultad y nos gozamos. Yo he dado mi testimonio y yo creo hacer testimonio para toda mi vida. Al principio lo de mi niña pues era una aflicción para mí, pero con el tiempo Dios me enseñó a ver las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque va a ser testimonio para toda tu vida. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica, mi hermano, a través de nuestras dificultades.
Si usted y yo no pasáramos esas pruebas, esas tribulaciones, ¿cómo es que Dios se va a glorificar en nuestras vidas? ¿Cómo podremos decir que tenemos un Dios que sana? ¿Cómo podremos decir que tenemos un Dios grande y fuerte si no pasamos por una tribulación difícil en la cual Dios pueda ser glorificado? Entonces dice, gózate, siéntete muy feliz porque estás siendo capacitado para soportar con más fuerza. Amén. Y le dejamos aquí, mi hermano, porque falta mucho. Me falta mucho. Entonces, vamos a dejarlo aquí, nos vamos a quedar ahí en el verso 15, donde vamos a ver para que puedas brillar como luces en el mundo. ¿Por qué, mi hermano? Porque este es otro tema bien importante. Usted y yo somos luz en medio de las tinieblas. Entonces, hasta ahorita Dios nos ha dicho, todo lo que hagas, hazlo con amor. Todo lo que hagas, hazlo sabiendo que lo estás haciendo para mí y no para el hombre. Cuida tu salvación con temor y temblor. Dediquémosle, mi hermano, tiempo a nuestra salvación. Amén. Entonces, gózate, dice, cuando estés en la prueba. Siéntete muy feliz. Así que póngase de pie, mi hermano. Llévese esta palabra y miren, estos días yo creo se nos va a presentar algo. Acuérdese de esta palabra y gocémonos, mi hermano, en lo que se nos pueda presentar. ¿Para qué dice? Así Dios te estará aprobando. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra que nos has traído en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra y como leíamos ahorita, se los he dejado escrito como enseñanza para que lo que hicieron aquella gente, aquel pueblo, ustedes no lo hagan. Gracias, Padre, por esta exhortación, Señor, que tú nos das, por esta advertencia, Señor, que tú nos das, de hacerlo todo por amor a ti, mi Dios. De no hacer nada por contienda, ni que no haya murmuración en nosotros, porque leíamos ahorita, por murmurar, el pueblo de Israel pereció. Gracias, Padre. Gracias porque día a día nos das advertencia, mi Dios. ¿Para qué? Para detener aquello que pueda venir en contra de nosotros. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir avanzando, que tu Espíritu Santo siga en cada uno de nosotros, fortaleciéndonos, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar en este lugar, mi Dios. Ayúdales, Jesús, en gran manera y que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Que quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, mi Dios, y que podamos estarla recordando en todo momento. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre. Amén.